Y partimos. Ya chicos, recordando un poco la clase anterior de instalación de servicios básicos, habíamos analizado lo que significaba el ancho de banda, también vimos un poco de lo que significaba el rendimiento, hablamos de los medios de red y sus características, de las señales que afectan o de las interferencias que pueden tener algunos medios de red. Específicamente analizamos el medio de cobre, ¿ya?, con sus distintas interferencias. También vimos los tipos de cable que existen. Creo que esto no lo alcanzamos a ver. Creo que llegamos hasta las interferencias en la clase pasada, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. Y comenzamos. En la clase anterior, ¿cierto?, habíamos visto o definido qué era el ancho de banda. El ancho de banda lo habíamos definido como la capacidad que tenía un medio para transportar datos, ¿ya? Habíamos dicho que existe una diferencia entre lo que es la velocidad y el ancho de banda, ¿ya? Nosotros en redes no hablamos de velocidad, está mal hablar de la velocidad, ¿ya? De lo que nosotros hablamos es del ancho de banda, o sea, la capacidad que tiene un medio, la capacidad que tiene un medio para transmitir estos datos, ¿ya? Listo. Recuerden que la velocidad que se transportan estos datos siempre es la velocidad de la luz, ¿ya? O sea, siempre se va a transmitir a esta velocidad. Recuerden, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por hora. Perdón, por segundo. 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Como les decía, el ancho de banda mide la capacidad de datos que yo puedo transportar en una capacidad o en un lapso de tiempo, que generalmente es en segundos. O sea, cuántos datos puedo transmitir yo en un segundo. Eso es lo que se mide, ¿ya? No se mide la velocidad, sino la capacidad de mover datos, para que lo recuerden, ¿ya? Recuerden que habíamos dicho que el ancho de banda se medía generalmente en kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo. Esas medidas las vamos a entender cuando avancemos más en el ramo de operación y fundamentos. Ya vamos a entender bien qué es un kilobyte, un megabyte y un gigabyte, ¿ya? Y ojo, mucho ojo con esta parte que dice que en ocasiones el ancho de banda se piensa como la velocidad. No, no es la velocidad, es la capacidad que tiene un medio para transportar datos. Eso que se les quede grabado, ¿ya? Habíamos hablado también un poquito de las velocidades que existían o que se conocen, que es en Ethernet. Recuerden que Ethernet es una norma, un protocolo o un estándar que habla de redes de multiacceso o en redes o donde se comparta el medio con más dispositivos, ¿ya? A eso hace alusión Ethernet, a una red de multiacceso, o sea que el medio es compartido por múltiples hosts o múltiples dispositivos, ¿ya? Cuando hablamos de Ethernet hablamos de velocidades de 10 megabits por segundo. Cuando hablamos de Fast Ethernet hablamos de velocidades de 100 megabits por segundo. Y cuando hablamos de Giga Ethernet hablamos de velocidad de 1000 megabits por segundo, ¿ya? O 1 gigabit por segundo. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que saber de acá es que el ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos, ¿ya? Que no es la velocidad, no es lo mismo. También habíamos hablado del rendimiento. Ya habíamos dicho que el rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Habíamos definido que existen múltiples factores que pueden malograr el rendimiento efectivo de un cable. Por ejemplo,
nos pueden vender un medio de red o un cable que diga que transporta datos a 100 megabits por segundo, ¿ya? Pero por múltiples factores que hayan en la red, esta cantidad o esta capacidad no se cumple ya al 100%, porque como dice en el segundo punto, debido a diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado por el fabricante o por la norma, ¿ya? Porque puede que mi cable diga 100 megabits por segundo, pero yo al hacer la prueba del testeo va a aparecer que está transmitiendo a una capacidad de 60 megabits por segundo, o sea, 40% menos de lo que decía originalmente. ¿Ya? Eso se debe a que existen múltiples factores también que debo considerar en la red. Habíamos dicho la cantidad de tráfico, o sea, cuántos datos se están traficando en ese periodo de tiempo, el tipo de tráfico, porque no es lo mismo mover datos, por ejemplo, Word, fotografías que no son tan pesadas, a mover datos de video en alta definición, por ejemplo, ya que es mucho más pesado. La latencia también, la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrada entre origen y destino. Recuerda que tu dato cuando se origina al momento de llegar al destino, si no es una red punto a punto, o sea, no es una red que esté directamente conectada de un punto a otro, puede que tu dato pase por múltiples nodos o por múltiples dispositivos hasta llegar al destino. Todo ese viaje que tiene que hacer por distintos dispositivos para llegar al destino, entre origen y destino, se le denomina latencia, que son las esperas que tendría que hacer, por ejemplo, en un router en específico, en un switch en específico. Todo ese conjunto, toda esa suma, se le denomina latencia, desde que sale tu dato hasta que llega, ¿ya? Esos son los factores que pueden influir en el rendimiento general de un medio, ya que hay que tenerlo a consideración. Por ende, es que nunca vamos a obtener el 100% de capacidad de un cable, es muy raro. ¿Ya? Es muy raro lograr eso. También habíamos hablado de los medios de red, que existían tres. Dígame. Profe, ¿qué era un bit? El bit es la unidad mínima, ¿ya? La unidad mínima de almacenamiento y de medición de datos. Ya el bit recuerdo que era un encendido y un apagado, ¿ya? Que recuerda que un conjunto de bits tiene una significancia, tiene una codificación, que esa codificación tiene un significado, ¿ya? Pero el bit es la unidad mínima de almacenamiento y de envío de datos, ya que es un 1 o un 0, ¿ya? Eso es un bit. Recuerden que los medios de red, volviendo al tema, anteriormente los medios de red que conocemos son tres: medios de cobre, de fibra e inalámbricos, ¿ya? Las características del cableado de cobre habíamos dicho que transmite pulsos eléctricos, ¿ya? El cableado de cobre, como dice ahí, todavía es muy popular. ¿Por qué? Porque es económico y fácil de instalar, ¿ya? Hasta el día de hoy está por sobre la fibra, ya que es muy barato y fácil de instalar en comparación a la fibra óptica, ya que instalarlo, el cable en sí y los elementos que funcionan con fibra óptica son mucho más caros, ¿ya? Y también es mucho más difícil y complicado trabajar con fibra óptica, requiere de un nivel de habilidad más elevado que el del cableado estructurado, ¿ya? Pero como dice, los medios de cobre se ven limitados por la distancia y la interferencia de señales. Habíamos dicho también que entre un punto y otro, máximo el tendido para cable de cobre que se recomendaba era de 90 metros, aunque funciona bien a los 100, pero las buenas prácticas dicen a 90, le vas a sacar el máximo provecho, ¿ya? Y tenía dos tipos de interferencia, ¿cierto? Que eran las interferencias electromagnéticas o radiofrecuencia, las EMI y las RFI, que se generaban por estos campos eléctricos que genera la electricidad, ya cuando pasa a través del cable. Este campo eléctrico puede afectar a la red de datos, ya distorsionándola, como se ve en esta imagen. Ya podemos ver que los ceros y los unos son interpretados de manera errónea, ¿ya?
Y también tenemos el otro tipo de interferencia que es el crosstalk, ya que hace referencia al cruce de líneas, que les daba el ejemplo que era cuando uno estaba en una conversación y escuchaba la conversación de otra persona. ¿Ya? Esto es porque los cables al ir juntos, ¿ya? Inducen o inyectan este fantasma que se genera, que es una copia de la electricidad que va pasando por el cable, se genera un campo eléctrico, que es una copia de lo que va pasando por el cable. Y esa copia se inyecta a los cables vecinos, generando lo que se llama crosstalk, ¿ya? O cruce de línea, como se le conoce también. Ya chicos, ese es el resumen de la clase anterior. Vamos a ir viendo acá en el chat, hay algunas preguntas. Sí, estábamos haciendo repaso de la clase anterior los que preguntaban, y ahora vamos a comenzar con materia nueva, ¿ya? Ya chiquillos, entonces seguimos con analizando los medios de cobre, ¿ya? Recuerden los tres medios, cobre, fibra e inalámbrico. Ahora estamos analizando los medios de cobre. Específicamente, como dice acá, existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes, que es el par trenzado no blindado, UTP, par trenzado blindado, el STP y el coaxial. El par trenzado no blindado y el blindado nos hemos visto en clase, ya cuando yo le entregué un cablecito, y también ese es el cable con el cual nosotros vamos a trabajar. Ese es el cable más utilizado en lo que es cableado estructurado, ¿ya? Por su fácil instalación y por su precio, es económico. El cable coaxial es el cable que generalmente ustedes lo pueden ver, el que instala BTR. Quienes tengan BTR van a ver que el cable coaxial es un cable negro que trae en su interior un cable de cobre que viene recubierto por muchas capas. ¿Ya? Generalmente se utiliza para la televisión por cable o la televisión satelital, ¿ya? Pero con el cual nosotros vamos a trabajar precisamente va a ser el cable par trenzado no blindado, el UTP, y el cable par trenzado STP. ¿Qué significa UTP? Unshielded Twisted Pipe. Unshielded significa que no tiene coraza, no tiene escudo, o sin protección. Par trenzado no blindado también, o sin blindaje. Y STP significa Shield Twisted Par, o escudo, de Shield, escudo par trenzado, o blindado. ¿Ya? Esas serían las traducciones literales, par trenzado no blindado y par trenzado blindado. Cada uno tiene una característica especial y conlleva de un análisis cuándo debo utilizar uno y cuándo debo utilizar otro. ¿Ya? Acá en la imagen tenemos ejemplos de cada uno de estos cables. Ya el cable de par trenzado no blindado, el UTP, que tenemos acá, ¿ya? Es menos costoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al no ser blindado trae menos materiales. Este cable es recomendado utilizar cuando tengo una baja posibilidad o nula posibilidad de tener interferencias eléctricas en mi red, ¿ya? Cuando yo sepa que en mi red no va a haber ninguna interferencia eléctrica que pueda afectar la transmisión de datos, el cable recomendado utilizar es el UTP, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, como no va a tener interferencia eléctrica, utilizar un cable STP sería excesivo, ¿ya? También aumentaría el costo, ya que el cable UTP es mucho más barato que el cable STP, ¿ya? Porque el cable STP, al venir blindado, con este blindaje, es mucho más caro, ¿ya? Y también es difícil de instalar, porque es más rígido, ¿ya? También el cable STP se utiliza para conexiones específicas, tipo hembra-hembra. Ya muchas veces no se utiliza para conexión macho el cable blindado, pero hablo de la conexión macho fabricada de manera artesanal. ¿Ya? No me sirve este cable STP porque es muy duro, muy rígido para hacer cables de red artesanales. El que me va a servir siempre es el UTP. ¿Ya? Como les decía, el cable de par trenzado blindado,
Esta acá se utiliza cuando necesito asegurar mi red aún más si es que tengo problemas de interferencia, ¿ya? Del tipo de EMI, RFI, ¿ya? El crosstalk, que vamos a hablar más adelante, está solucionado por una técnica, que es por el par trenzado, que lo vamos a ir explicando más adelante cuando vayamos hablando más del tema, ¿ya? Pero el RFI y el EMI se solucionan a través de el blindaje, ¿ya? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda? Si no, continuamos. El cable coaxial es el que ven acá abajo, el que les explicaba yo, generalmente utilizado para sistemas de circuito de TV, de cámaras, también para televisión satelital, para las conexiones de televisión satelital y para las conexiones de televisión por cable. Ya generalmente no se utiliza el cable coaxial para cableado estructurado, ya por ejemplo para oficinas, para colegios, universidades, en fin. ¿Ya? Entonces tenemos cable UTP, cable STP y cable coaxial. ¿Ya? Sigamos analizando. El cable de par trenzado no blindado, o el UTP, dice. El cableado de par trenzado no blindado, UTP, es el medio de red más común. ¿Ya? O sea, es el con el que más nos vamos a encontrar. El cable UTP, que se termina con conectores RJ45, y aquí me detengo. El conector RJ45 es el conector que nosotros vamos a utilizar en las redes de cableo estructurado. Es un conector fabricado para conectar 8 pines, o sea, los 8 pines que trae el cable par trenzado, ¿ya? Lo vamos a ir viendo también a través de, bueno, la idea hubiese sido que lo viesen en físico, ya les voy a mostrar una imagen del conector por acá. Bueno, esto que está acá es el conector RJ45. Ya que se supone que ustedes tienen que fabricar cables de red, ¿ya? Conectando de manera ordenada el código de colores dentro de los RJ45. ¿Ya? Este es un RJ45 macho, del tipo macho. Ahora el tipo hembra. Cambia. ¿Ya? Y acá para trabajar en este tipo de conector necesitamos una punchadora, ya que es una herramienta que va punchando los distintos pines dependiendo del código de colores. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, como les decía, el conector que vamos a utilizar son los conectores RJ45, ¿ya? Que dice se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red como switches y routers, ¿ya? En las redes LAN, el cable UTP consta de 4 pares de hilos, ¿ya? 4 pares serían 8 pines, codificados por colores, que están trenzados entre sí y recubiertos por un revestimiento de plástico flexible que los protege contra daños físicos menores. El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra las interferencias de señales de otros hilos. Y aquí me detengo. Si se recuerdan, habían dos tipos de interferencia, la electromagnética y radiofrecuencia, EMI-RFI, y la crosstalk, ¿ya? En los cables STP se utiliza el blindaje para poder contrarrestar la EMI o la RFI, ¿ya? Gracias al blindaje. Y el crosstalk se contrapone o se anula gracias a la técnica del par trenzado. Por eso los cables vienen trenzados en pares. ¿Por qué? Al venir los cables trenzados, se genera una anulación del campo magnético. O sea, hace muchos años atrás, unos físicos, doctores en física, se dieron cuenta
que si trenzaban el cable, estos polos o estos campos magnéticos, ya que se generaban, se anulaban, quedaban en cero, ¿ya? O sea, que todo ese campo electromagnético que se genera al pasar la electricidad se volvía a cero o se contrarrestaba simplemente trenzando los cables en pares. Por eso es que los cables vienen trenzados. Es para eliminar el crosstalk, ¿ya? O la interferencia por cruce de línea. Ese es el porqué del trenzado, ¿ya? Ahí se responde la pregunta de por qué vienen trenzados los cables. Es por eso. Es para eliminar la la interferencia del crosstalk, ¿ya? ¿Por qué? Porque al cruzar los cables se anula el campo magnético que genera cada cable o cada pin. Ese es el porqué. Entonces, analizando un poco el interior del cable UTP, dice, envoltura exterior, protege el hilo de cobre contra daño físico, que sería el plástico que nosotros tocamos por fuera, ¿cierto?, del cable. El par trenzado protege la señal contra la interferencia, pero la interferencia crosstalk, ¿ya? Aislamiento plástico codificado por colores. Y si se fijan, también cada pin trae un color específico. Ese color es muy importante, ya que nosotros trabajamos con códigos de colores, definidos por la EIA-TIA. ¿Ya? ¿Recuerdan esa asociación que analizamos a principios de año? Ahora va a ser muy importante, ya que esa asociación nos define un código de colores, en los cuales nosotros debemos ordenar la conexión, ya para conectarla ya sea al RJ45 macho o al RJ45 hembra, ¿ya? También el cobre que viene en los pines viene recubierto, ¿cierto?, por este plástico que trae un color específico. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? Si no hay ninguna, continuamos. Ninguna, seguimos entonces, ¿ya? Vamos ahora con el cable par trenzado blindado, o el cable STP, ¿ya? El par trenzado blindado STP proporciona una mejor protección contra ruido que el cableado UTP. Y claro, porque trae este blindaje. También a este cable se le conoce como cable apantallado, ya así como en el rubro, el cable apantallado. ¿Ya? Dice, sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar, por lo que les explicaba. Al venir blindado, el cable es mucho más rígido. Por ende, si yo quisiera hacer una instalación con muchos dobleces y muchos cables, me va a costar demasiado, y es otro punto que tengo que analizar también, ¿ya? Que tengo que reflexionar al ver la red cuando la quiero instalar, si me conviene utilizar este cable o no, ¿ya? Y como decía, también es mucho más costoso, dice. Al igual que el cable UTP, el STP utiliza un conector RJ45 hembra. También trabaja con los conectores RJ45, pero para hacer los conectores artesanales, ¿ya?, no se recomienda el cable STP. Por lo mismo, es muy rígido los cables, el plástico que traen los pines dentro es mucho más grueso, por ende es mucho más difícil hacer la conexión con el RJ45 macho, ¿ya? Las buenas prácticas también nos dicen que utilizar los cables artesanales, solamente hacerlo en casos de emergencia, ¿ya? En una emergencia el cable artesanal, porque las buenas prácticas dicen que debemos utilizar cables hechos por fabricantes, que vengan de fábrica hecho, ¿ya? Por ende, si quisiese utilizar un cable STP con conectores macho, la recomendación es comprarlo de fábrica, ¿ya? No hacerlo artesanalmente, porque una es muy difícil y otra, las buenas prácticas nos dicen que es mejor comprarlo hecho, ¿ya? Dice, el cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar la M y la RFI, lo que les explicaba anteriormente, y el trenzado de hilos para contrarrestar el crosstalk, que también lo trae el UTP, ¿ya? El trenzado de los hilos.
Entonces dice, para obtener los máximos beneficios del blindaje, los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados, ¿ya? Especiales. Por eso recalco lo de comprarlo de fábrica mejor, ¿ya? Porque el conector también se recomienda que si voy a utilizar un cable STP, el conector también esté blindado, ¿ya? No, si no, no tiene mucho sentido. Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas, ¿ya? El cable STP, si se fijan, en algunos trae un alambrecito, ¿ya? Ese alambre es para hacer conexión a tierra, ¿ya? Ya que como decía en el párrafo, si no hago una conexión a tierra correcta, ese cable puede jugarme en contra y puede estar atrayendo señal no deseada y haciendo interferencia en mi cable. Ese cablecito también es importante para hacer las conexiones a tierra. Recuerden que la conexión a tierra es para botar cualquier tipo de electricidad que queda dando vuelta en el sistema y necesito deshacerme de ella para que no dañe, ¿cierto?, todos mis componentes o, haga la redundancia, el sistema. ¿Ya? Dice el cable STP que se muestra o se mostraba, utiliza 4 pares de hilo. Cada uno de estos pares está empaquetado primero con un blindaje de hoja metálica y luego con el conjunto de empaquetado con una malla tejido a una hoja metálica. El que está acá. ¿Ya? O sea, este es de los mejores cables blindados, trae mucha protección. Ya trae la envoltura de plástico, un trenzado blindaje de hoja metálica, muy similar a cómo viene blindado el cable coaxial que les mostré anteriormente. También trae blindajes de hoja metálica y pares trenzados. Por todo este blindaje, este cable es mucho más caro, ¿ya? Es mucho más caro que utilizar el cable UTP. Acá nos dicen seguridad de los medios de cobre. ¿Qué consideraciones debo tener yo en la seguridad? ¿Ya? Debo ver que la separación entre el cableado de datos y el de energía eléctrico debe cumplir con los códigos de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre la red de datos esté separada de la red eléctrica. Nunca deben ir juntos. Nunca debe ir junta la red de datos con la red eléctrica. Siempre deben ir por canales distintos. ¿Ya? Siempre por canaletas separadas. ¿Ya? Ojalá siempre canaletas separadas. Dos canaletas, si tienen que ir por el mismo riel, bueno, pero con dos canaletas separadas. Nunca los dos cables mezclados en una misma canaleta. ¿Qué otra consideración de seguridad debo tener en mi red? O con los medios de cobre, perdón. Los cables deben estar conectados correctamente, ¿ya? Y esto siempre debo estar verificando en mi red, si me toca ser administrador de red, estar verificando que los cables se conecten, ¿ya? Porque por el movimiento o por porque pase gente o porque se mueva el rack, los cables tienden a soltarse, ¿ya? Y generalmente, no sé, hay colegas que pasan todo el día buscando una falla de red, cuando la falla simplemente era que el cable se había soltado un poquito y era cosa de apretarlo, ¿ya? Siempre tengo que empezar desde lo más tonto, entre comillas, desde lo que yo crea como lo más tonto que podría estar pasando en mi red, a lo más complicado, ¿ya? Y en este caso, lo más clásico que podría encontrar como falla es que mi cable de red esté suelto, que simplemente el cable de red se haya soltado y basta con volver a apretar. Por eso siempre tengo que estar verificando mi red, apretando cables, viendo si está linkeando, o sea que la lucecita esté parpadeando, indicándome de que hay transferencia de datos, ¿ya? Y eso va de la mano con se debe inspeccionar las instalaciones para detectar daños. Un buen administrador de red constantemente está mirando, viendo qué pasa con la red, tocando los cables y analizando, ¿ya? Siempre está mirando, inspeccionando, ¿ya? Nunca deja su red, nunca deja estar a la red, ¿ya? Siempre la está inspeccionando, mirando y mejorando. ¿Y qué más? El equipo debe estar correctamente conectado a tierra. Importantísimo que todas las conexiones a tierra estén bien hechas.
¿Ya? Por eso cuando me toca hacer una instalación de red, esté trabajando en conjunto con el eléctrico, ya tener el conocimiento básico para verificar si la conexión a tierra quedó bien hecha, ¿ya? O que la conexión a tierra se compruebe que está bien hecha, ¿ya? Eso no nos corresponde a nosotros como telecos, ¿ya? Ver las conexiones eléctricas, pero sí nos corresponde tener un lenguaje básico y técnico para poder hablar con quienes hacen la instalación, ¿ya? No es necesario ser un experto en electricidad, pero sí tengo que tener claro qué es una conexión a tierra, qué es voltaje, qué es watts, ¿ya? Qué son los amperes, ¿ya? Que no puedo conectar algo que trabaja a 110 watts a 220, porque sé que eso se va a quemar, porque las resistencias internas sé que no van a aguantar esa cantidad de presión de electricidad. ¿Ya? Esas cosas son las que debo manejar. ¿Ya? Y eso, ya, chiquillos. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejar una tanda ahora de preguntas. Necesito que me digan todas sus dudas con respecto a lo que hemos visto hasta este minuto. ¿Ya? Déjenme sus preguntas o háganmelas saber. ¿Qué dudas han aparecido? No sean tímidos, pueden hablar. Los escucho. Profe, Díganme. ¿qué pasa si se junta la red de datos y red eléctrica? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Lo que te explicaba anteriormente. Pasa lo siguiente, que si tú juntas la red de datos con la red eléctrica, tus datos se van a distorsionar. ¿Ya? Imaginemos que estos son los datos, van unos y ceros viajando, representados en este gráfico. Esta sería la señal digital pura, como dice ahí. Imaginemos que tú instalaste la red de datos junto a la red eléctrica. ¿Qué pasaría? La red eléctrica, por su interferencia electromagnética o de radiofrecuencia, empezaría a afectar la red de datos. Entonces, distorsionaría los datos que van pasando por ahí. Esta red eléctrica, campo eléctrico que se genera, empieza a inyectar electricidad a la red de datos. Entonces, ¿qué hace? Distorsiona los datos al pasar. Entonces, al ser recibidos, ¿ya? ¿Qué va a leer la computadora? Va a leer datos erróneos. Va a interpretar un 1 donde no había un 1 y va a interpretar un 0 donde no había un 0. Entonces el mensaje o el dato no va a llegar como debiese haber llegado o como lo envió en un principio el emisor. Eso va a pasar. ¿Ya? Por Ah, eso es importantísimo separar la red de datos a la red eléctrica. ya. ¿Ya? Gracias, ¿Más profe. preguntas? Hagan sus preguntas, chiquillos, no tengan miedo. Ya Benji algo nos dice, profe, ¿por qué la señal que recibe el computador se distorsiona un poco? No le entiendo su pregunta. ¿Qué computador? Ah, ya, en la diapositiva. Es porque es un ejemplo de lo que podría pasar si una señal es interferida por electricidad. Ya por eso se distorsiona. Es una señal con interferencia. Aquí te están dando un ejemplo de que la red de datos está mezclada con la red eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? La red eléctrica empezó a afectar esta transmisión de datos y la distorsionó. ¿Ya? Y por eso te explicaba que la señal quedó modificada. Entonces se podrían interpretar ceros donde no habían ceros y unos donde no habían unos. Entonces no va a llegar el mensaje o el dato como fue enviado o como fue emitido. Va a llegar de una manera distinta, ¿ya? O alterada. Es por eso. ¿Ya, chiquillos? ¿Más preguntas? ¿Consultas? ¿No? Ya, chiquillos, vamos a dejar la actividad de la semana. Espero que me vayan enviando. He recibido algunas tareas ya. Que vayan guardando o enviando sus actividades al correo. ¿Ya? Y
esta es la siguiente actividad para que tomen nota. Van a investigar sobre la norma de colores T568A y la norma de color T568B. Después pregunta, estoy dando la actividad, ¿ya? Van a investigar sobre norma de colores T568A y T568B. Van a investigar sobre quién originó esas normas, cuál es el uso de cada norma y cuál es la norma utilizada actualmente. Para repetir la norma, ¿Ya? por favor. T568A, T568B. ¿Ya? Esas dos normas. Creador de la norma, ¿ya? ¿Dónde se utiliza la norma y cuál es la norma utilizada actualmente? ¿Para qué se utiliza esa norma? Vuelvo a repetir, T568A, T568B. ¿Ya? Profe, ¿a qué la uso actualmente? Sí, ¿cuál es su uso actual? ¿O cuál es la norma que se utiliza actualmente? Gracias. Ya, chiquillos, queda un minuto. Ahora sí. Benja Hidalgo tiene una pregunta sobre otro ramo, sobre una tarea. ¿Ya qué tarea? Dígame. Rápido que queda un minutito. Sí, la tarea de expresión de los sueños está explicado en el mismo documento. Está toda la explicación ahí. Si me hacen la pregunta específica, se la puedo responder. Tiene que descargarla de la página del colegio. Ahí está la tarea subida. ¿Ya? Está ahí. ¿Ya? Descargue el documento y está toda la explicación. Si tiene una duda específica, me envía un correo y yo le respondo. ¿Ya? Pero ahí está todo explicado qué se debe hacer. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra preguntita, chiquillo, antes que se corte? Si alcanzo a responder. Ya, eso entonces, chiquillos. Nos vemos mañana, recuerden, a las 11:10, por favor, ya estén en la sala de espera para las 11:15 ya comenzar. Ya, eso, chiquillos. Nos estamos viendo. Cuídense, lávense las manitos, no salgan. Y show.